El poema se desarrolla en una noche fría y oscura de diciembre. El narrador, un hombre joven, está sumido en la tristeza por la muerte de su amada Leonora. Intenta distraerse leyendo libros antiguos en su estudio, pero su mente está atrapada en el dolor. Mientras está sentado, cansado y al borde del sueño, escucha un golpe en la puerta. Al abrir, no encuentra a nadie, solo la oscuridad, lo que intensifica su sensación de soledad. De repente, oye otro sonido, esta vez en la ventana. Al abrirla, entra un cuervo negro que se posa majestuosamente sobre un busto de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría. El narrador, intrigado y buscando alivio a su melancolía, comienza a hablarle al cuervo. Al principio, en tono ligero y curioso, descubre que el cuervo solo puede decir una palabra: nunca más. El narrador, fascinado pero cada vez más angustiado, empieza a hacerle preguntas al cuervo. Primero, de manera casi juguetona, pregunta por el nombre del ave, a lo que responde: nunca más. Sin embargo, sus preguntas se vuelven más profundas y personales. ¿Olvidará alguna vez su dolor por Leonora? ¿Volverá a reunirse con ella en el cielo? Cada vez el cuervo responde: nunca más, sumiendo al narrador en una desesperación creciente. La palabra repetida se convierte en un eco de su propio tormento, interpretada como una profecía de fatalidad eterna. En el clímax, el narrador, desesperado, exige al cuervo que se vaya, llamándolo profeta del mal. Sin embargo, el cuervo permanece inmóvil y el poema termina con el narrador resignado a su destino. Su alma queda atrapada bajo la sombra del cuervo, que nunca se irá, simbolizando la permanencia de su dolor y la imposibilidad de escapar de su sufrimiento. El Cuervo fue escrito en 1845 durante el periodo del romanticismo en Estados Unidos, un movimiento literario que enfatizaba la emoción, la imaginación y lo sublime, a menudo explorando temas oscuros y sobrenaturales. Poe tenía 36 años y pasaba por una etapa de inestabilidad financiera y emocional. Su esposa, Virginia Clem, estaba gravemente enferma de tuberculosis. El Cuervo fue redactado en un momento en que la literatura estadounidense buscaba establecer su propia identidad, distinta de la europea. Poe, con su estilo único, se destacó por su capacidad para crear atmósferas intensas y explorar la psique humana. Además, el poema refleja influencias de la poesía romántica inglesa, como la de Samuel Taylor Coleridge, y de obras como Barnaby Rudge de Charles Dickens, que incluye un cuervo parlante. El cuervo apareció por primera vez en el periódico New York Evening Mirror en enero de 1845 y fue un éxito inmediato. Su musicalidad y narrativa hicieron que fuera recitado en salones literarios y reimpreso en varias publicaciones. Aunque le dio fama a Poe, no le trajo estabilidad económica. En la década de 1840, Estados Unidos vivía tensiones sociales, como el debate sobre la esclavitud y la expansión territorial. A pesar de que El Cuervo no aborda directamente estos temas, su exploración de la angustia existencial resonaba con una sociedad que enfrentaba incertidumbre. Poe se inspiró parcialmente en el cuervo Grip, un personaje del libro Barnaby Rudge de Charles Dickens. Incluso escribió una reseña de la novela criticando que el cuervo no se usó lo suficiente. También se dice que el poema refleja la influencia de la poesía de Elizabeth Barrett Browning, particularmente en su métrica. El cuervo está diseñado para ser leído en voz alta. Su métrica y ritmo
imitan el sonido de un lamento o canto fúnebre, lo que lo hace memorable y emocionalmente impactante. Poe mismo describió el poema como una combinación de música y narrativa. Poe escribió un ensayo titulado La filosofía de la composición en 1846, donde detalla el proceso de escritura del Cuervo. Según nuestro autor, todo comenzó con la idea de un estribillo repetitivo: nunca más, y eligió un cuervo como el portador de este mensaje por su capacidad de imitar el habla humana. El cuervo ha sido adaptado y referenciado en innumerables ocasiones. Ha inspirado películas, series, canciones y hasta un equipo de fútbol americano, los Cuervos de Baltimore, nombrados así en honor al poema, pues Poe vivió en Baltimore. Es el símbolo central del poema y representa múltiples conceptos. Tradicionalmente, los cuervos están asociados con la muerte, el misterio y lo sobrenatural en muchas culturas, lo que lo convierte en un emisario del destino o un presagio de fatalidad. En el poema, el cuervo encarna la permanencia del dolor y la imposibilidad de escapar del duelo. Su única palabra, nunca más, refuerza la idea de una condena eterna, ya que cada respuesta aplasta la esperanza del narrador. Algunos críticos ven al cuervo como una proyección de la mente del narrador, que está al borde de la locura. En este sentido, el cuervo no es necesariamente un ser real, sino una manifestación de la culpa, el remordimiento, la obsesión del narrador por Leonora. Su presencia estática al final, sentado, inmóvil, simboliza la incapacidad del narrador para liberarse de su tormento. El cuervo también puede aludir a figuras mitológicas, como los cuervos de Odín en la mitología nórdica, Hugin y Munin, que representan el pensamiento y la memoria, lo que refuerza su papel como portador de verdades ineludibles. La amada del narrador es un símbolo de la pérdida idealizada y el amor inalcanzable. Su ausencia impulsa la narrativa, pero su falta de descripción física la convierte en una figura etérea, casi mítica. Representa no solo a una persona específica, posiblemente inspirada en Virginia, esposa de Poe, sino también la idea universal de la pérdida y el anhelo por lo que ya no puede recuperarse. Leonora es descrita con términos angelicales como la rara y radiante doncella, lo que sugiere que es un ideal de pureza o perfección. Su nombre evoca luz y contrasta con la oscuridad del poema, enfatizando la brecha entre la esperanza perdida y la realidad sombría del narrador. La falta de detalles sobre Leonora permite que el lector proyecte su propio sentido de pérdida, haciendo que el poema sea universal. Su ausencia es tan poderosa como la presencia del cuervo. La ambientación del poema, una noche sombría, en el frío diciembre, simboliza la muerte, la soledad y el vacío emocional. Diciembre, como el último mes del año, evoca finales y decadencia, mientras que la noche refuerza la oscuridad interna del narrador. La atmósfera fría y desolada refleja su estado psicológico de aislamiento y desesperanza. La elección de diciembre también puede simbolizar el final de un ciclo vital, como si el narrador estuviera atrapado en un invierno eterno, incapaz de avanzar hacia la primavera o la renovación. La oscuridad perpetua de la noche sugiere que no hay amanecer ni esperanza para él. El cuervo se posa sobre un busto de Palas Atenea, la diosa griega de la sabiduría. Este detalle simboliza el intento del narrador de aferrarse a la razón y el intelecto para combatir su dolor. Sin embargo, el hecho de que el cuervo
un símbolo irracional y ominoso, se pose sobre el busto, sugiere que la razón es incapaz de superar el caos emocional o lo sobrenatural. La sabiduría representada por Atenea contrasta con la respuesta repetitiva e inmutable del cuervo, nunca más, que no ofrece consuelo ni lógica. Esto refleja el tema de la impotencia de la mente racional frente al sufrimiento humano. La repetición de nunca más es un símbolo de fatalidad y permanencia. Cada vez que el cuervo pronuncia esta palabra, aplasta las esperanzas del narrador, reforzando la idea de que el dolor, la pérdida y la soledad son inevitables y eternos. Es un recordatorio constante de la irreversibilidad de la muerte y la imposibilidad de recuperar a Leonora. La palabra actúa como un eco de la propia desesperación del narrador, quien interpreta las respuestas del cuervo de manera cada vez más angustiante. En este sentido, nunca más también simboliza la autoprofecía. El narrador se condena a sí mismo al interpretar las palabras del cuervo como una verdad absoluta. El escenario del poema, la cámara del narrador, representa su mente y su aislamiento. Es un espacio cerrado, lleno de libros y objetos que sugieren erudición, pero también claustrofobia. Los libros, descritos como antiguos y curiosos, simbolizan el intento del narrador de encontrar consuelo en el conocimiento, pero su incapacidad para concentrarse refleja el dominio de su dolor sobre su intelecto. La cámara está iluminada débilmente por un fuego que se apaga, simbolizando la esperanza menguante del narrador. La oscuridad que se filtra desde el exterior refuerza la invasión de lo irracional y lo sobrenatural en su mundo. Al final del poema, la sombra del cuervo, que nunca se alzará, cubre el alma del narrador. Es una metáfora de la depresión o la locura que se han apoderado completamente de su ser. La permanencia del cuervo y su sombra sugieren que el narrador no puede escapar de su estado mental. La imagen de la sombra es especialmente poderosa, ya que evoca algo intangible pero abrumador, como un peso psicológico que no puede levantarse. El cuervo es descrito con términos como profeta y demonio, lo que sugiere una conexión con lo sobrenatural o lo divino. Esto simboliza la lucha del narrador con preguntas existenciales sobre la muerte, el más allá y el destino. En el contexto de la época, donde el espiritismo y la fascinación por lo oculto estaban en auge, el cuervo puede interpretarse como un mensajero de un reino desconocido, ya sea infernal o celestial. Poe deja abierta la interpretación de si el cuervo es un ser sobrenatural real o una alucinación, lo que refuerza la ambigüedad entre lo racional y lo irracional, un tema central en su obra. El simbolismo del poema gira en torno a la incapacidad de superar la muerte de un ser querido. Cada elemento, el cuervo, Leonora, la noche, nunca más, refuerza la idea de que el duelo es un estado permanente que consume al narrador. La interacción entre el busto de Atenea, razón, y el cuervo, emoción y racionalidad, refleja el conflicto interno del narrador, que intenta comprender su dolor a través de la lógica, pero es vencido por sus sentimientos. El simbolismo del cuervo está profundamente ligado a las experiencias personales de Poe, la enfermedad de su esposa Virginia y su propia lucha con la pérdida. Su madre murió cuando era niño y su hermano también falleció joven. Impregnan el poema de un tono autobiográfico. Leonora puede ser una representación de Virginia o un ideal de amor perdido, mientras que el cuervo
refleja la obsesión de Poe con la muerte y su incapacidad para encontrar paz.